tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabanza.
Jesús, tú eres digno. Jesús, Jesús, tú eres digno. Oh, tú eres digno. Jesús, Jesús, tú eres digno. tú eres digno. Jesús, Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Jesús, tú eres digno. Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Otra vez. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Jesús, Jesús, tú eres digno. Jesús, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Te amamos, Jesús. Tú eres digno. 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 Buenos días y bienvenidos a nuestro tiempo de reunión. Me da muchísimo gusto saludar a cada uno de ustedes como lo hemos estado haciendo cada día domingo. Hace algunos días ya comenzamos una serie sobre un tema que yo he titulado Sin maletas. Si se acuerdan de ese tema, ¿no? Sin maletas. Lo que pasa es que estamos dando la vuelta a una hoja, estamos comenzando un nuevo capítulo con nuestra congregación y queremos iniciar sin maletas. Y el día de hoy
El día de hoy vamos a platicar otra vez en grupo alrededor de la mesa, como lo hemos hecho también la semana pasada y lo haremos la próxima semana. Estoy hoy con Ana y con mi esposa, Sara, y nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos para esta plática. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre nuestra cultura como congregación. Cultura es un tema de mucha importancia para la iglesia porque va a determinar muchísimas cosas que nosotros vamos a realizar como congregación, el ambiente que vamos a proveer como iglesia y pues muchas otras cosas también. La semana pasada nosotros hablamos sobre misión y visión. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es nuestra misión? Vamos a comenzar con eso. Pues nuestra visión es como lo más general, ¿no? Pero la visión que nosotros hemos establecido es llevar ríos de agua viva a una tierra árida y sedienta. Y esa es nuestra visión como iglesia y es como nuestra meta y es hacia dónde estamos yendo. Ok, entonces nuestra misión es llevar ríos de agua viva a una tierra árida y sedienta. Y eso nos lleva a nuestra visión. Dijimos que misión, nada más para mantener la distinción, misión es Hacia dónde vamos como nuestra meta. cuál es nuestro propósito como congregación, hacia dónde vamos. Y luego nuestra visión es cómo vamos a llegar allá, ¿de acuerdo? Entonces nuestra misión es llevar ríos de agua viva a una tierra árida y sedienta, pero nuestra visión es cómo vamos a llevar esos ríos, de agua viva a una tierra árida y sedienta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo que hemos dicho es que lo vamos a hacer por medio de formar a personas saturadas de la presencia de Dios, capacitadas con la palabra, equipadas con los dones y comisionadas para establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Entonces tenemos 4 partes de nuestra visión, ¿verdad? Que primero tiene que ver con saturarnos con la presencia de Dios. Necesitamos de su presencia. Segundo, tenemos que capacitarnos con la palabra de Dios. Tercero, tenemos que estar también equipados con los dones del Espíritu Santo. Dijimos que los dones no son solamente para ocupar dentro de una reunión de la iglesia, sino en todo momento debemos de estar ocupando o pensando en la posibilidad de ocupar los dones, ¿no? Y cuarto, tenemos que ser comisionados. Y eso significa que somos pues llevados hacia afuera con el propósito de establecer nuestra misión como congregación. ¿Sí estamos? Sí, estamos. Ok, perfecto. Todos ustedes están, entonces díganoslo en el chat. No, no. Ya todos ignoraron el chat, pero esto es hermoso y es emocionante. Estamos entrando a una nueva etapa en nuestra iglesia. Es lo que estamos haciendo y hemos como que definido qué es lo que vamos a empezar a hacer, cómo más o menos se va a ver nuestra iglesia, pero ahora queremos definir un poquito más a fondo cómo se va a ver y esto nos lleva a todo lo que es la cultura que tenemos como iglesia, qué es lo que estamos haciendo, qué es los valores que nos definen, cómo somos como iglesia, como personas que pertenecen a esta iglesia. Entonces quiero empezar preguntándoles qué es cultura y por qué es importante. Ok. ¿Tú quieres contestar o contesto yo? Sí. Bueno, cultura, para mí, la forma más básica de definir nuestra cultura como congregación es la manera en que hacemos las cosas. La manera en que hacemos las cosas, ¿sí? Cómo nosotros somos. Eso implica lo que es importante para nosotros. Nosotros vamos a tener ciertos valores que vamos a elevar como valores fundamentales dentro de nuestra vida como congregación. También pues la cultura muchas veces tiene que ver más de forma general con las tradiciones, con los hábitos, con las creencias de las personas, sus comportamientos, sus actitudes. También, bueno, en la cultura más general podríamos hablar de las expresiones artísticas, ¿sí? Eso tiene que ver con cultura o la forma de pensar de un grupo en particular. Eso es cultura. Ahora, también yo creo que hay que hacer un poco la distinción entre cultura de un grupo y la cultura general, porque existe la cultura general, ¿no? Nosotros estamos dentro de la cultura mexicana, ¿no? Sí. Y eso define muchísimas cosas acerca de nosotros. Sí.
Ajá. Las piñatas, el ponche y los tamales. Lo que comemos, cómo nos saludamos, cómo nos llevamos, la manera en que pensamos acerca de la familia, la música que escuchamos, muchísimas cosas son definidas por la cultura. Pero dentro de un grupo, ahora un grupo en particular, estamos hablando de la iglesia en este momento, ¿no? También tenemos una cultura que va a ser distinta a la cultura de las demás congregaciones. Sí, tenemos que definir una cultura propia de Ríos al Desierto Tulancingo. Y sí, adelante. Iba a decir, es como las familias, ¿no? Tenemos nuestra cultura propia cada familia. Nosotros tenemos la cultura de quitarnos los zapatos antes de entrar a la casa. Es nuestra cultura única como familia. Y yo creo que de la misma manera queremos tener nuestra cultura como iglesia. ¿Qué es lo que nos va a definir? ¿Qué es lo que nos va a dar ese toque distintivo de Ríos al Desierto? Entonces eso es parte de la cultura que queremos pues hablar, ¿no? Para mí es como la esencia de una persona, un grupo de personas. Y es lo que estabas diciendo, ¿no? Que hay culturas generales como México, los mexicanos, nuestra cultura, pero también hay culturas muy específicas como ciertas empresas, ciertas compañías, y hasta te das cuenta, ¿no? Luego conoces a una persona que trabaja para cierta empresa o cierta compañía o en cierto lugar y tú, ay, es obvio, ¿no? Se nota porque tiene la misma esencia. Y esto nos lleva así como que, ¿qué va a ser nuestra esencia como iglesia? ¿Qué es lo que otras personas van a decir? Ay, si es que esas personas tienen eso y se nota, ¿no? Y todo eso es lo que es la cultura. Y me lleva a otra pregunta, ¿cómo se cambia una cultura de grupo? Sí, de cambiar una cultura es casi, bueno, no es tan difícil, pero es un poco más de trabajo que formar una cultura de nada, porque cuando estás formando una cultura donde no ha habido cultura, ¿no? Como que empiezas desde ceros. Cuando estás intentando formar una nueva cultura o cambiar la cultura, hay que derribar para luego edificar. Es lo que dijo Jeremías, ¿no? Que Dios lo había puesto para derribar, para tirar muchas cosas, para luego después edificar. Y eso es lo que también vamos a tener que hacer dentro de la cultura de la iglesia en algunos casos, ¿ok? No es con todos, pero en algunos casos. Y es por eso que muchas veces se dice que cuando ganas a una persona totalmente nueva para Cristo, que nunca ha estado dentro de la iglesia, es más fácil discipular a alguien así, edificar, porque no hay tantas cosas pues, religiosas, tradicionales, que hay que derribar, dependiendo del caso, ¿no? Porque también en algunos casos sí, pero luego hay personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo y llegan a ser personas mañosas, ¿sí? Y entonces hay que tirar las mañas para luego edificar algo nuevo. Sí, como que tener que quitar algo y volver a empezar de nuevo. Y es un poco complicado, ¿no? Porque una vez que ya haces un pastel, como que no puedes deshacerlo para volver a hacerlo. Pero eso nos lleva a lo que hacían los griegos y los romanos, ¿no? Cuando los griegos y los romanos conquistaban algún territorio, querían implementar su propia cultura. Y tú sabes muy bien cómo se hacía, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Pues lo que hacían era tomar un grupo de personas que eran, en este caso, romanos. Adoptaron como que todo esto de los griegos, ¿no? Pero en sí era el concepto griego y los romanos lo hicieron más. Agarraban a un grupo de personas, los enviaban al lugar que habían conquistado y esas personas iban y de alguna manera como que empezaban a embarrar su cultura en las otras personas, y la meta era que donde quiera que el emperador fuera, el emperador de Roma, que donde quiera que él fuera se viera como Roma. Entonces si iba, se veía como Roma, se sentía como Roma, era como Roma, porque los que habían sido enviados, incluso su nombre eran apóstoles, y nosotros pensamos los apóstoles, ay, el que tiene toda la influencia en la iglesia, ¿verdad? Pero eso no es un apóstol. Pero los apóstoles eran los que iban, estas personas establecían la cultura, las costumbres. Yo me imagino que las historias, la religión, la mitología, a lo mejor, puedes decir cosas así, las canciones, los cuentos, el arte y todo, iban y lo establecían, contagiaban, por así decir, a todas las personas a su alrededor, hasta que al pasar los años, ese lugar se veía como Roma. Y es súper curioso lo que hacían, ¿no? Pero funcionó su estrategia porque el Imperio Romano llegó a ser
el Imperio Romano. Donde quiera que ibas, se notaba que era el Imperio Romano. Sí, porque tenían una misma cultura, ¿no? Yo creo que también hay que tener disposición para aprender una nueva cultura. Digo, yo llegué a verlo con la gente que se va a vivir a Estados Unidos. Cuando ellos llegan, pues van con la cultura mexicana, pero rápidamente se adaptan a una nueva cultura y viven de acuerdo a esa cultura. ¿Por qué? Porque desean ser parte de la cultura, desean ser parte de esa sociedad. Entonces yo creo que es bien importante estar abiertos, tener el deseo y querer adaptarnos a la cultura, porque igual si siempre estamos en contra de ella, pues tampoco podemos avanzar y lograr ser como esa cultura que queremos ser. Así que queremos la cultura del reino de Dios. Yo creo que eso es lo que realmente estamos buscando. Más allá de establecer algo pues de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, queremos los pensamientos, los corazones, la cultura del reino de Dios, los pensamientos de Cristo Jesús. Y para mí esto es algo un poco, bueno, no un poco profundo, porque si es profundo es mucho, ¿verdad? Pero para mí esto es algo profundo, el hecho de que Jesús llamó a sus discípulos y los envió con la comisión de establecer el reino de Dios en la tierra, así como en el cielo. De alguna manera ellos tenían que traer la cultura del cielo y establecerla en la tierra. Y luego vemos en las epístolas de Pablo que unos fueron llamados apóstoles. Y acuérdense, el concepto de apóstoles eran los que iban y establecían una cultura en un lugar. Entonces, nuestra iglesia tiene que llegar a ser un lugar que se ve como el reino de Dios, que si Jesús entra, que si el rey llega, dice, wow, esto se siente como mi casa, se siente como el cielo. Y eso es lo que queremos llegar a ser como iglesia, un lugar que si Dios aparece, dice, esta es mi casa porque se ve como el cielo. Y es lo mismo, lo que está allá arriba está aquí abajo, aquí quiero estar y aquí me quiero quedar, ¿no? Y esto es impresionante, pero me lleva a lo que queremos hablar más el día de hoy para como que definir unas cosas. Y eso es, ¿cuál es la cultura del grupo que queremos formar como iglesia? Sí, la cultura que nosotros queremos formar tiene que ver con varias diferentes áreas que vamos a estar tocando el día de hoy y también la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar sobre nuestros valores fundamentales, que tienen que ver mucho con la cultura que queremos establecer. Pero pues empezando con un primer punto, yo diría que la cultura que nosotros queremos establecer es una cultura de amor por Dios y amor por nuestro prójimo. Ahí es donde tiene que iniciar todo, ¿no? Con el amor por Dios, el amor por los demás. Y fueron las palabras de Jesús, ¿no? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Y que también debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que empezar con una cultura de verdadero amor. Y es algo que como, ¿cuál es la palabra? Desborda, ¿no? Cuando verdaderamente amas a Dios, y bueno, podemos definirlo, el verdadero amor entrega todo, no deja nada atrás. Cuando verdaderamente amas a Dios y le entregas todo, eso desborda y empieza a afectar a todos los que te rodean. Y entonces cuando una persona, yo me lo imagino así, cuando una persona llega a nuestra iglesia, creo que si llegan y se sienten amados y salen y sintieron que fueron amados, hemos tenido éxito como iglesia, porque eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Él todo lo que hizo fue desde una postura de amor por el mundo, por las personas, por nosotros. Y aunque nadie lo merecía, Jesús lo seguía amando. Y así tenemos que ser nosotros. No puedes ser la persona que menos amarías en tu vida normal, pero nosotros somos una iglesia que ama a las personas radicalmente. Y eso es, a mí me encanta pensar en eso. Sí. Hay algo muy importante que dices, ¿no? El hecho de que tú tengas el amor de Dios, el que estés saturado del amor de Dios, que sea el amor de Dios, eso genuino en tu vida, eso va a ser clave para poder amar a los demás, para poder ver a los demás como Dios los ve, porque Dios nos mira con un amor pues tan genuino, tan transparente. No está mirando nuestros errores, nuestros defectos, nuestras deficiencias. Dios nos está mirando a través de los ojos de Jesucristo, a través de Jesucristo, y nos ve perfectos, nos ve con amor. Y creo que de esa manera tenemos que llegar a ser como iglesia, tener esa cultura de amarnos genuinamente los unos a los otros, no ver nuestros defectos o errores, sino ver a Cristo Jesús en cada persona, ¿no? Y pues eso me lleva a lo que tenemos que derribar de nuestra cultura. En nuestra cultura, a través de tiempos pasados,
pues hemos intentado implementar esto, pero hay cosas que no salieron muy bien y debemos de derribar. Y algunas de esas cosas, bueno, por lo menos dos de esas cosas. Primero, el no ser tan amigables, sobre todo con gente que llega, gente nueva, ¿no? Eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que derribar esa falta en nosotros o en nuestra cultura. Debemos de ser personas que estemos muy abiertos a gente nueva, gente que no nos conoce, nosotros no conocemos. Eso viene de forma natural, quizá para algunos, pero para muchos de nosotros cuesta trabajo, porque estamos mucho más cómodos con gente que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a dejar que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas hacia los que no conocemos. Incluso con un simple hola, ¿no? Luego siento que podemos ser tan cerrados. Personalmente soy más introvertida, luego entonces si hay alguien Somos que dos, no, ¿eh? Somos bueno, dos. sí, si hay alguien que no conozco, por seguro se me hace que ni le voy a saludar ni hola, pero si queremos mostrar el amor de Dios a esas personas, nada más ir y con una sonrisa dile, hola, me da mucho gusto que estés aquí, qué gozo que nos acompañes este día, o algo simple, no tienes que hacerle toda la santa plática, ¿no? Pero con simples palabras puedes mostrar tanto del amor de Dios a alguien. Y la otra cosa que yo diría que tenemos que derribar es los grupitos. Sí, los grupitos cerrados donde solo me junto con fulano y fulano y fulano y hasta ahí. Y siempre nuestra convivencia nada más es entre nosotros y no platicamos ni convivimos con nadie más. Eso es algo que tenemos que derribar de nuestra cultura. Si no va a la iglesia él, entonces yo no, porque pues no va a ir. Bueno, sí, pero van a ir otras personas. Entonces, ay, sí. Eso nos lleva a otra cosa que queremos establecer como nuestra cultura, ¿no? Y no sé, ¿quieres compartir sobre Sí, eso? nuestro siguiente punto dentro de nuestra cultura que queremos establecer es una cultura centrada en Jesucristo, la presencia de Dios y la adoración de Jesús, todo lo que eso implica, incluyendo lo sobrenatural. Queremos una cultura que se centra en la presencia de Jesús. Sí. Wow, luego creo que podemos pensar en tantos problemas, ¿no? Es que bueno, si yo amo a todas las personas incondicionalmente y nunca veo sus fallas, entonces que vamos a estar ciegos a la realidad o qué va a pasar, etcétera. Pero si mantenemos a Cristo como el centro de todo, entonces va a haber unidad y las personas que necesiten la convicción del Espíritu Santo la van a tener porque la presencia de Dios va a estar ahí. Y Él es el que trae esa convicción, no nosotros. Nosotros no somos los jueces. Entonces, cuando estamos en una cultura llena de la presencia de Dios, cosas suceden y los problemas de alguna manera se alinean. Y sí, por eso tenemos a nuestros líderes, ¿no? Para que ellos nos ayuden y nos instruyan. Pero cuando está la presencia de Dios, como que todo de alguna manera se alinea y se pone en su lugar. Entonces, sí, podría decir que somos una iglesia enfocada en Cristo y cuando lo tenemos a Él, hemos obtenido todo. Pues es que en la presencia de Dios es donde sucede la transformación en tu alma, en tu interior. Entonces, si tú estás sumergido, si tú estás plenamente ahí en la presencia de Dios, muchas cosas dentro de nosotros son cambiadas y son transformadas y esto nos ayuda a relacionarnos y a tener una cultura correcta hacia los demás y sobre todo nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Necesitamos y queremos y anhelamos más de Jesús en nuestra vida. Nuestra cultura tiene que ser una cultura de adoración. ¿Sí? Como yo mencioné la semana pasada, esta iglesia no es para los que pues van a ser apáticos dentro de los tiempos de adoración o de alabanza o tiempos de búsqueda de Dios. Y pues eso me lleva otra vez a lo que tenemos que eliminar de nuestra cultura en cuanto a este punto, ¿no? Que es el conformismo. El conformismo es el espíritu que dice, con poquito ya, con eso ya, con que vaya yo a la reunión, que esté yo ahí, aunque sea 40 minutos, ya me salgo, ya cumplí, ya me conformo con eso. Eso no es de lo que se trata nuestra congregación. Nuestra congregación se trata de gente que ama a Jesús, que se centra en alabar, en adorar a Jesús con todo su corazón. No es para los que se conforman con poquito.
Sí, yo creo que, permíteme decir que eliminar eso de ya cumplí, eso que dijiste es bien importante porque muchos tenemos esa como religiosidad, honestamente, de decir, ok, ya cumplí, ya me voy, ¿no? Ya Ya, estoy ya bien lo con hice, Dios. ya me siento bien en mi alma, ¿no? No, tenemos que tener hambre de la presencia Sí, de a Dios. Dios no le impresiona el cumplir. Exacto, tener esa disposición de estar ahí el tiempo que sea, pero tener ese encuentro con Dios, ese momento para adorarle, ese momento pues para glorificarle a Él. Somos una iglesia de adoradores extravagantes. Y bueno, si estamos hablando de esto de conformismo, que tenemos que tirar, el conformismo también dice, pues no importa si llegue yo media hora tarde, no pasa nada. Ni 15 minutos, no importa. Yo puedo llegar a la hora que quiera a la reunión. Eso es algo que tenemos que tirar de nuestra cultura porque es conformismo, es una actitud de apatía que pues no me importa, yo nada más voy a cumplir y ya. Sí, tenemos que eliminar eso de nuestra cultura y meter en lugar de eso un gran anhelo de centrar nuestras vidas en Jesús, de adorarle a Él, de buscarle a Él. Y bueno, también creo que no hemos mencionado esto todavía, pero nuestra cultura tiene que centrarse en lo sobrenatural. ¿Sí? Lo sobrenatural. Los milagros, los dones, las cosas que no se pueden explicar de manera natural. Todo lo que Dios puede hacer. Estamos hablando de sanidades, estamos hablando de palabras proféticas o palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Estamos hablando de, ¿dije profecía? No he dicho eso todavía. Profecía. Estamos hablando de cosas que no se pueden explicar. ¿Sí? Porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa con tal de llegar al corazón de una persona. Y me encantó algo que yo escuché en estos días recientemente. A veces la iglesia se emociona al ver o al escuchar alguna palabra de ciencia. Por ejemplo, ha habido palabras de ciencia donde alguien dice, a ver, tú vives en tal calle, tal número es tu casa y el Señor dice esto y esto y esto acerca de ti. Y como que todos decimos, wow, ¿cómo pudo haber sabido todo eso? ¡Qué don tan maravilloso! Pero ¿cómo se compara eso con una palabra que Dios da a alguien que dice simplemente, tú y todos tus hijos van a servir al Señor por todas las siguientes generaciones? ¿Sí? ¿Qué palabra realmente es de mayor peso? Nosotros nos impresionamos con conocer algo sobrenatural, pero también tenemos que entender que lo que realmente importa es lo que el Señor ministra a través de los dones, a través de la ciencia, la palabra de ciencia, por ejemplo, ¿no? No es solamente que tengas alguna palabra, sino que vas a ministrar a través de esa palabra, cómo la vas a ocupar. Creo que es importante mencionar algo porque hemos dicho esto ya varias veces estas últimas semanas, ¿no? Que queremos ser una iglesia que vive en lo sobrenatural, que persigue lo sobrenatural y que honestamente busca eso y está abierto a eso. Y luego hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero ir a una iglesia centrada y enfocada y balanceada y etcétera y bla, 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 que se concentre en la palabra de Dios. Y entonces creo que es bueno aclarar, no nada más nos estamos haciendo en los locos del pueblo, aunque yo creo que para muchos sí vamos a ser los locos del pueblo y bueno, eso está bien, ¿no? Pero lo sobrenatural y la palabra de Dios, lo más teológico, son como dos piernas, necesitas ambas para caminar, ¿no? Lo sobrenatural es tu pierna derecha y lo teológico, la Biblia, la palabra es tu pierna izquierda. Y si solo tienes la palabra de Dios y nunca tienes lo sobrenatural, entonces ya tienes una pierna amputada o algo, ¿no? Algo está mal, no puedes caminar bien. Y si solo tienes como que hay los milagros y las oraciones, pero nunca nos alimentamos con la palabra de Dios, entonces pues ya solo tienes la pierna derecha y la otra, ¿qué le pasó? Pero nosotros queremos ser una iglesia que tiene un alto valor por ambas cosas, ¿no? Exacto. Y que persiguen ambas cosas. Y de hecho eso está en nuestra lista de ingredientes que necesitamos meter a nuestra cultura. Ves, mucho más adelante en nuestra lista, la vamos a tocar en unos minutos, pero sí, es muy, muy cierto y pues es una buena palabra. Necesitamos de ese equilibrio siempre. Y esto nos lleva a otro punto que queremos hacer o otra cosa que queremos establecer como parte de nuestra cultura como iglesia, ¿no? Y eso es ser una cultura de honor. Una cultura de honor.
¿Qué significa eso en primer lugar? Yo creo que tenemos que definir qué es, porque es algo que he mencionado en el pasado en algunas ocasiones, pero creo que no está muy clara la idea todavía, ¿no? Una cultura de honor ve lo mejor en las demás personas. Escoge mirar lo mejor en los demás, edificar a los demás. Escoge hacer lo opuesto de lo que muchas veces haríamos de manera natural, ¿no? Que cuando vemos un defecto en alguien, en vez de ir con alguien más y decir, mira, fíjate que yo vi esto. No, hace todo lo opuesto. Más bien, cree lo mejor, habla lo mejor, impulsa a esa persona a ser mejor. Por ejemplo, en el caso de encontrar a alguien haciendo algo que tú sabes que está mal, ¿no? En vez de criticarle, tú puedes hablar con esa persona y decir, yo sé que tú eres un hijo de Dios y tú puedes ser muchísimo mejor que lo que estás haciendo. Yo realmente creo en ti y creo que tú eres capaz de llegar a ser un gran siervo de Dios, ¿no? Con un buen corazón. El honor, de alguna manera, ve a las personas conforme al destino que Dios tiene para ellas y no conforme a quienes son ahorita. Sí, no es ciego a lo que son ahorita, pero reconoce la grandeza que Dios ha puesto en ellas y entonces dice, wow, si tu destino es eso y ahorita estás como estás, yo creo lo mejor de ti y te impulso hacia eso y yo creo que tú puedes alcanzar eso y a lo mejor sí fallaste ahorita, pero ¿qué puedes hacer para arreglarlo, para llegar al destino que Dios tiene para tu vida? Y eso es el honor. Levanta a las personas y las llama más alto, no las hace más bajas y no las critica y no los dices, ay, tú eres pura tierra y basura y mira todo lo que hiciste y no eres un muy mal cristiano y no sé qué. No, ¿cómo le estás hablando así a una persona en la que Dios puso su mismo espíritu? Es algo que se ha dicho en algunas ocasiones que muchas veces los cristianos hemos sido de los únicos que matamos a nuestros soldados heridos. En toda guerra, cuando hay un soldado herido, levantan a esa persona, lo llevan a un lugar seguro, le ayudan a curar las heridas, a sanar. Pero ¿qué es lo que hacemos tantas veces como cristianos? A los heridos. Tristemente ha sido así. Y una cultura de honor no trata a las personas así. Aunque alguien haya caído, aunque alguien se haya equivocado, haya pecado, lo que sea, tú tienes que llamar el oro que hay dentro del corazón, la vida de esa persona. Aunque quizá ha fallado de momento, Dios todavía tiene un gran destino para ese hombre, esa mujer, esa persona, y tienes que ver eso en vez de enfocarte en sus defectos. Sí, si Dios no se ha dado por vencido sobre ti, ¿por qué tú vas a decirle a alguien más que no es digno de eso? Y pues eso nos lleva a lo que debemos de eliminar. ¿Qué es lo que debemos de eliminar de nuestra cultura? Pues el negativismo, el chisme, un enfoque en lo malo, lo que esta persona me hizo, cómo me hizo sentir. Bueno, yo sé que todos vamos a pasar por tiempos de heridas, nos vamos a lastimar los unos a los otros porque es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, pero tenemos que aprender que no se trata de chismear. Cuando alguien llega contigo y te dice, ay, fíjate que fulano de tal dijo esto. ¿Y cuál es nuestra reacción como cristianos maduros? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de guiar esa conversación hacia algo positivo, algo de bendición, en vez de estar alimentando la herida, causando mayor daño dentro del corazón. No, tenemos que ver lo mejor dentro de esa persona. Creo que eso es bien importante y es clave en nuestra vida como iglesia, que cuando alguien se acerca contigo con alguna cuestión, sea la que sea, y no es algo positivo, no es algo del corazón de Dios, en ese momento tienes que detenerlo y en ese momento tienes aunque ayudar a la persona a sanar su corazón e incluso a ir con esa persona y poner las cosas en orden, buscar sanar, buscar edificar. Creo que eso es bien importante. Hemos cometido errores, sí, todos los hemos cometido y los seguiremos cometiendo, pero lo importante es ir hacia adelante y verdaderamente dejar que el reino de Dios afecte nuestra vida y podamos ver lo mejor en los demás y podamos honrar sus vidas. Sí, aquí nada más me gustó eso que también luego lo llevamos al negativismo y como que todo y nos enfocamos en todo lo malo y, ay, no me acuerdo quién fue quien dijo, uno de mis maestros que dijo que no, siempre
bueno, ¿cómo se diría? Engrandamos o hacemos más grande. Engrandecemos. Engrandecemos es la palabra. Siempre engrandecemos en lo que nos enfocamos. Como que si yo me estoy enfocando en lo negativo, voy a hacer eso más grande y más grande y más grande. Pero si yo me enfoco, wow, Dios hizo eso, Dios me quitó el dolor de mi mano, algo chiquito, pero si nos enfocamos en lo positivo, en lo que Dios sí está haciendo, eso va a llegar a ser más y más grande. Pero si solo estamos viendo lo negativo, no te sorprendas cuando dices, ay, todo aquí está muy oscuro y negro. Y quiero llevar esto también a una cultura de honor para la congregación, porque también hay veces que la gente habla negativamente acerca de la misma iglesia, ¿no? Empieza a quejarse de esto, empieza a quejarse del otro. Es que deberían de hacer las cosas así, deberían de, que no se dan cuenta, que esto está mal. Tenemos que tener una cultura de honor, aún en cuanto a honrar nuestra propia congregación, nuestra propia casa. Incluso también a otras iglesias. También. Nosotros tenemos que ser las personas que hablan bien de los demás, las personas que celebran los logros de los demás, las personas que Bien si esa dicho. iglesia está viendo milagros, no decimos, uy, pues mi iglesia está muy mal, uy, pues no que estos, no. No, nosotros somos los que decimos, wow, vamos a bendecir a esas personas, cómo podemos servirlos, cómo los podemos celebrar. Y esto nos lleva de alguna manera a nuestro siguiente punto, ¿no? De que queremos crear una cultura de Integridad. Queremos tener una cultura de integridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que nosotros somos de una sola pieza. Ujú. Bueno, es esta idea de ser sinceros, ser íntegros, significa que somos de una sola pieza. Y cuando, pues esto me lleva a algo que yo estaba escuchando apenas, que cuando estaban repartiendo las vestiduras de Jesús, llegaron a su túnica, los soldados, cuando lo estaban crucificando, su cultura dice que era de una sola pieza sin costura. No tenía ninguna costura, que era algo raro y era algo que hacía de esa ropa algo muy valioso, ¿no? Entonces echaron suertes, en vez de cortarlo en pedazos o hacer alguna otra cosa, lo dejaron. Jesús era de una sola pieza, Él era íntegro en todas las cosas y Él podía fluir de un ambiente a otro porque tenía esa integridad. Y nosotros también, dentro de nuestra cultura, tenemos que ser personas íntegras. ¿Qué quiere decir eso? Que somos lo mismo cuando estamos dentro de una reunión de la congregación como cuando estamos el día lunes en el trabajo. ¿Sí? Tratamos a la gente con la misma amabilidad, con el mismo amor, el mismo gozo. No somos groseros el lunes y el domingo, ay, súper amables con todos. ¿Qué tal que te toca la misma persona, no? Que estaba ahí el domingo, o vamos a decirlo al revés, ¿no? Estaba en tu negocio el viernes y tú lo trataste como si fuera una basura, y luego llega el domingo a la iglesia y, ay, qué gusto que estás. Eso no es ser íntegros, ¿no? Y bueno, eso aplica a muchísimas áreas de la vida, incluyendo el manejo de finanzas, la manera en que llevamos a nuestra familia. Somos íntegros unos con nosotros, somos de una sola pieza. Uh-huh. Luego hay personas que dicen, ay, pero es que tú no sabes cómo es mi trabajo o cómo es esto. Bueno, no, yo no sé cómo es tu trabajo, pero sí sé cómo es el Espíritu Santo que vive en ti y Él no se comporta así. Entonces, tenemos que ser personas que son iguales adentro y afuera y que reflejan lo que Dios es. Bien dicho, sí. Y lo que tenemos que eliminar, entonces, estamos hablando de lo que tenemos que edificar, pero también lo que estamos derribando de nuestra cultura, pues es la hipocresía. La hipocresía. El ser una cosa con ciertas personas, otra cosa con otras personas, o quizá podríamos decir ser una cosa cuando estamos en una reunión de la iglesia, somos otra cosa cuando estamos con los tratos normales de la vida con los demás. Acuérdense que nuestra misión es llevar ríos de agua viva a una tierra árida y sedienta. ¿Y eso va a ocurrir dónde? ¿Dentro de la reunión de la iglesia o fuera? Fuera. Un río no es un estanque. No. Entonces, tenemos que ser íntegros para poder salir de la iglesia y ser lo que somos dentro de la iglesia. Tener la misma vitalidad, la misma vida, la misma integridad, el mismo gozo, la misma amabilidad, el mismo amor, ¿sí? Dentro y fuera. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestra misión.
Sí, esto nos lleva a lo siguiente. Y como que todo se conecta, honestamente. Claro. Al ir a través de todos estos puntos, todos están conectados. Entonces, si digo vamos a lo siguiente, es porque todo está como que tejido junto, por así decirlo, ¿no? Pero esto nos lleva a una cultura de madurez. Madurez. Siempre va a haber maduros y va a haber inmaduros, pero es triste cuando la gente inmadura es la gente que ha estado desde el principio de la iglesia, ¿no? Alguien que ya tiene 15 años o 20 años de conocer al Señor y sigue siendo un bebé porque alguien le miró con una mirada y lo interpretó como que, ay, es que ha de estar enojado conmigo, yo también estoy enojado. Y empezamos con tonterías, ¿no? Las ofensas. Hay tantas ofensas que se dan. Yo les dije la semana pasada que esta iglesia es para los que están dispuestos a ser ofendidos. Y bueno, eso lo dijimos con la intención de hacernos pensar realmente, pero también entender que Dios muchas veces nos va a sorprender y va a hacer cosas que son contrarias a la manera en que nosotros pensamos que Él actúa. Pero también yo creo que esto se aplica al nivel de relación personal. Sí, podemos ser ofendidos fácilmente, pero tenemos que llegar a formar una cultura donde llevamos la práctica de lo que dijo Jesús. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano que peca en nuestra contra? 70 veces 7. Wow, y creo que es importante entender que todos estamos en un proceso y nadie ha llegado a la madurez, ni siquiera el pastor. No. Tristemente, todos estamos en un proceso, todos estamos creciendo y hasta que lleguemos con Cristo vamos a seguir en un proceso. Y luego siento que esperamos que los que ya llevan mucho tiempo en la iglesia o así sean como que los que ya llegaron a la perfección, o luego esperamos perfección de los nuevos que están bien encedidos por Dios y como que esperamos algo que no está dentro de su medida de gracia. Y todos estamos creciendo y en una cultura donde todos están en un proceso va a haber desastres, va a haber desgorres, va a haber cosas que vamos a tener que limpiar. Incluso hay un versículo en Proverbios, ¿no? Que el establo que tiene, ¿qué dice? Vacas. Los bueyes va a estar sucio. Si quieres bueyes, va a estar sucio. Si quieres una cultura con la presencia de Dios, donde las personas están creciendo y siendo transformadas, el lugar va a estar sucio. Entonces tienes que aprender a limpiar y a dejar ir. Y la madurez, entonces la cultura de madurez, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de soportarnos los unos a los otros, ¿sí? No estamos diciendo que todos tienen que ser perfectos, porque eso no va a suceder, pero sí estamos diciendo que, bueno, en primer lugar tenemos que ir hacia la perfección, anhelar la perfección, pero también nosotros como iglesia necesitamos tener la cultura de gracia, ¿sí? Donde tenemos la madurez de ver que otros todavía no han llegado a este nivel y con gracia vemos a esas personas, con gracia tratamos a esas personas para que juntos podamos ir hacia la madurez. ¿Okay? También vamos a hacer una cultura que guía a través de su ejemplo, del servicio. ¿Qué quieren decir sobre eso? Ok, una cultura que guía a través de su ejemplo. Eso quiere decir que todos de nosotros somos servidores. Nosotros guiamos a los demás, no tanto por nuestras palabras, aunque eso también pues está implicado en el asunto, pero nosotros en realidad guiamos a los demás a través de nuestro ejemplo, de nuestros hechos. Y bueno, eso es algo que también hemos comentado, que dentro de la congregación en esta próxima etapa, no estamos buscando levantar un ministerio de esto y un ministerio de aquello y un ministerio de aquello, ¿verdad? Tanto así, sino que todos podamos ser servidores. Y de alguna manera todos son servidores. Un líder, en primer lugar, es un servidor. Y si no es un servidor, entonces no es un líder, es un dictador, ¿verdad? Y esa es la realidad. Pero de hecho, cuando piensas en los ministerios, en los 5 ministerios, todos fueron llamados a servir primero. Y luego como que solitos nos descalificamos de, ay, es que no puedo estar en el ministerio porque pues yo no soy profeta. Ay, es que no soy esto. Pero todos somos servidores y todos podemos, ¿no? También queremos ser una cultura de verdadera vida. Verdadera vida. Jesús dijo que Él nos daría vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces tenemos que ser una iglesia con una cultura de vida. Hay tantas iglesias que yo he conocido donde se habla de vida,
donde cantan de vida, pero cuando estás interactuando con la gente, ¿dónde está la verdadera vida? ¿Sí me explico? Como que tienen religión, tienen tradición, a lo mejor hasta tienen buena música, tienen buena comida en su iglesia y todo, pero ¿dónde está la vida? La vida de Dios. Porque eso es clave en la vida de una iglesia, ¿no? Tener su enfoque en la verdadera vida que Jesús provee para nosotros. Y eso implica que dentro de la reunión nosotros tenemos que ser una iglesia viva, ¿sí? En cuanto a nuestra adoración, nuestra entrega, la palabra de Dios tiene que cobrar vida. Tenemos que ver la realidad de lo que se predica, no solamente una palabra que cayó por ahí, sino algo que causa cambios dentro de nuestro ser. Sí, todo ser viviente siempre está cambiando, está siendo transformado y nosotros también necesitamos de eso. ¿Qué más iba a decir acerca de la vida? Pues tantas veces hay como que vida artificial en la gente. Sí, vida artificial, ¿qué es? Es una máquina que mantiene con vida a alguien. Pero esa persona sin la máquina no podría vivir porque en sí la vida su cuerpo ya no soporta la vida de forma natural. Entonces, ¿qué hacen? Meten a la persona a una máquina que hace que hagan todas las cosas que funcionen todos los órganos dentro del cuerpo de manera artificial, pero no es una verdadera vida. Y yo he visto que a veces esto se da también dentro de la iglesia, que la gente está simplemente haciendo lo que se hace en la iglesia, ¿no? Yo canto porque ahorita es tiempo de cantar y yo me siento y escucho la palabra porque es tiempo de escuchar la palabra y convivo con los demás porque es así. Pero ¿dónde está la vida? ¿De dónde brota todo? ¿Sí me explico? Ay, no, estaba pensando que la vida artificial es como una iglesia sin la presencia de Dios. Tienes todo, tienes los ministerios, los pastores, los líderes, los no sé qué, los aquellos, los programas, el grupo de alabanza, el piano, la batería, tienes de todo, pero Dios no está y es como la vida artificial, ¿no? Y eso nos lleva a lo que dijimos hace un rato, que necesitamos ser una cultura que se centra en la presencia de Dios y en Cristo. Así es, sí. Me hace pensar, ¿no? Personalmente, si tú no tienes esa relación con Dios tuya y estás dependiendo de los demás para tu relación, pues eso también es algo artificial, no es genuino. Necesitamos nuestra propia fuente fluyendo, brotando, sí, ¿no? Adentro de la presencia de Dios. Ajá, sí. Bueno, sí. Y eso también, se tiene que reflejar en nuestras conversaciones. ¿Con qué platicamos con los demás? ¿Nuestras conversaciones tienen la verdadera vida de Jesús? ¿O llevan la esencia de, cómo está el clima? Mira, está bien asoleado hoy, mira esto. Y como que hablamos de cosas que no tienen gran importancia. ¿Dónde está la convivencia entre nosotros que proviene del Espíritu Santo, que es para edificación, que es para impartir vida los unos a los otros? Sí, eso es lo que buscamos en nuestra cultura. Y esta es la autenticidad, ¿no? Y es otra cosa que queremos ver en nuestra iglesia, una cultura de simplicidad y autenticidad. Simplicidad y autenticidad. Simplicidad significa que no tenemos que complicar las cosas, ¿sí? El Evangelio es tan sencillo que un niño pequeño lo puede entender y lo puede recibir. Pero tantas veces hemos complicado la palabra, el Evangelio, lo que es toda la vida de la iglesia a un grado que, pues ahora se necesita gente profesional para poder llevar a cabo la vida de la iglesia. Eso se ha dado a través de la historia, ¿no? Ahora tenemos que tener un sacerdote que vaya entre Dios y el hombre. No, Jesucristo es ese sumo sacerdote. Él ya lo hizo. El Evangelio es sencillo y es para gente común. ¿Sí? Entonces, no tenemos que complicar las cosas. Aún las reuniones de la iglesia no tienen que ser complicadas. ¿Quién dice que hay que tener esto y lo otro y lo otro? Y a veces nosotros mismos como que amontonamos, nos complicamos la vida amontonando las cosas que se tienen que hacer supuestamente para llevar a cabo la reunión de la iglesia. Yo estoy buscando reuniones sencillas, ¿sí? Pero también hablamos de autenticidad. ¿Qué significa eso? Pues autenticidad es que es auténtico. Eso es profundo. Sí, que es real,
que no es algo inventado, no es nada más una copia de lo que se hace en otro lado. ¿Sí? Bueno, hace algunos años, yo no sé cómo está el asunto ahora, pero cuando salían los sistemas operativos, por ejemplo, de Windows, de Microsoft, ¿no? Hace algunos años te daban un certificado de autenticidad, que era en un inicio una calcomanía que se pegaba en la parte de abajo de la computadora para decir, esto no es chafa, esto no es un clon, ¿verdad? Del sistema, sino esto viene autorizado por la fábrica, por los autores. Y nosotros también tenemos que tener ese sello de autenticidad en nuestra cultura como congregación. Dios mismo nos autoriza, ¿sí? Dios mismo pone su sello de aprobación sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación, y somos auténticos. Y las personas se dan cuenta cuando alguien no es auténtico contigo. Si tú no eres auténtico conmigo, yo me doy cuenta y entonces inmediatamente no voy a confiar en ti y no voy a querer escuchar lo que tú me tienes que decir o lo que me quieres decir. Y es lo mismo en la iglesia y luego somos tan, ahora sí, no, suena feo, pero luego como que tenemos dos caras, ¿no? La de la iglesia y la del mundo. Y entonces en la iglesia nos ponemos una cara que no es auténtica y nos acercamos con alguien y le queremos vender nuestro producto del cristianismo y la persona se da cuenta que no somos auténticos y no lo quiere. Y es como lo que decíamos, ¿no? Luego los cristianos tristemente hemos sido, y digo hemos porque todos hemos participado, pero hemos sido los primeros en ser los hipócritas, los primeros en ser los que no son auténticos, los primeros en ser los que no aman, no vivir lo que dicen que viven. Y allá en el mundo están otras personas que se venden a sus compañías y son lo que dicen que son, y por eso las personas dicen, ay, yo no quiero nada que ver con ellos. Entonces, queremos ser auténticos y tenemos algo que el mundo necesita y eso es Cristo, entonces podemos. Y algo que tenemos que eliminar de nuestra cultura tiene que ver con una actitud de egoísmo, que yo voy a la iglesia para suplir mis necesidades, o el creer que nosotros tenemos derechos. No, es que yo voy a esta iglesia y por lo tanto yo tengo el derecho de esto y aquello. Y yo exijo mis derechos. Bueno, eso se lleva a cabo en el mundo con mucha frecuencia ahora. Hay muchos que te están diciendo que tienes que exigir tus derechos. Pero yo te voy a decir como cristiano, ¿dónde fue que Jesucristo exigió sus derechos cuando Él estuvo sobre la tierra? No, más bien Él se sometió aún a la ley romana, a los corruptos, se sometió, entregó su vida. ¿Sí? Y tenemos que deshacernos de esa actitud de egoísmo que me lo merezco, ¿verdad? Me merezco que me atiendan de esta manera o que hagan esto por mí, ¿verdad? Que suplan mis necesidades, que me lleven una despensa a mí. Yo me lo merezco porque yo aquí asisto, ¿sí? Es una actitud totalmente errónea. Porque nosotros no merecemos nada, todo ha sido por gracia y debemos de estar agradecidos. Eso es lo que queremos meter a la cultura, ¿no? El agradecimiento por las bendiciones recibidas, no el reclamo porque no recibí lo que alguien más recibió. Sí, es una actitud muy equivocada. Bueno, tenemos solamente unos pocos minutos para terminar esto y pues me gustaría mencionar entonces también que lo que ya mencionó Ana, necesitamos tener una cultura de hambre por la palabra de Dios y un deseo de aprender. ¿Sí? Un espíritu enseñable. La palabra de Dios es uno de nuestros valores fundamentales de los cuales yo voy a estar hablando más, ¿no? Vamos a estar platicando más la próxima semana, pero tenemos que tener un alto valor por la palabra de Dios. Tenemos que eliminar de nuestra cultura el no poner atención, el estar distraídos. Los que ahorita están distraídos. Distraídos, sí. Sí. El entrar y salir, ¿no? Es que voy al baño, ahorita vengo. Es que el niño lloró, ahorita vengo. Voy a ver allá afuera, voy a platicar tantito y luego regreso. Fíjense que esa es una actitud que dice, no me importa la palabra de Dios. Yo no valoro la palabra de Dios y no me importa respetar a las demás personas. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que eliminar de nuestra cultura. Y a lo mejor lo estamos comunicando inconscientemente, pero al fin de cuentas es la realidad. Es la realidad. Dos cosas más que voy a mencionar brevemente. Una cultura de acción. Eso quiere decir que no solamente hablamos, sino hacemos. Sí, Santiago nos habló acerca de eso, ¿no? El libro de Santiago habla acerca de ser
hacedores de la palabra de Dios, no nada más oidores. Entonces tenemos que tener una cultura de acción y tenemos que tener una cultura de testimonios. Los testimonios tienen gran impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Y cuando hay acción hay testimonio. Luego dices, ¿por qué nunca vemos nada? Pues porque nunca hacemos nada, ¿no? Entonces, cuando estamos constantemente tomando acción sobre lo que hemos recibido y lo estamos aplicando y lo estamos soltando, entonces vamos a tener algo que contar aparte del chisme y lo demás, ¿no? Eso no, eso aquí no se permite. Podemos contar ahora lo que Dios hizo, lo que Dios le habló a la señora de la tiendita, lo que Dios hizo a través de mí en Walmart, no sé. Yo creo que a veces el hecho de pensar en testimonio, estamos pensando en que debe de pasar algo sobrenatural para poder compartirlo. Pero, ¿sabes? Creo que lo que Dios habla a tu vida en ese día, en tu comunión con Él, eso es un testimonio. Puedes compartirlo con alguien y puedes decirlo, oye, ¿sabes? Es que Dios habló esto hoy a mi vida. Yo estoy atravesando esto, pero Dios me está dando esta palabra y Él está levantando mi vida. Eso es un testimonio. Creo que todos somos llamados a hacer eso, a testificar del poder de Dios, porque Él es el que hace las cosas. Pues vamos a concluir este tiempo entonces y me gustaría simplemente orar, que pudiéramos orar juntos un minuto para concluir estos momentos hablando de cultura. Padre, gracias porque tú nos das la cultura del reino. Tenemos la cultura del reino a nuestra disposición. Y hoy, Señor, nosotros queremos tomar la cultura que está en el cielo y traer esa cultura a nuestra propia vida y a nuestra congregación. Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos sido tan fieles a la cultura del reino en muchas cosas. Y queremos pedirte que tú puedas venir a nuestras vidas a derribar, a nuestra congregación, a derribar lo que no es de la cultura del reino de Dios. Y que edifiques en nosotros los atributos de la verdadera cultura del reino de Dios. Señor, ayúdanos a implementar esta cultura, a cambiar también en nuestra manera de ser y en nuestra forma de llevar a cabo las reuniones de la iglesia, nuestra forma de ser como congregación. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues así estamos concluyendo el día de hoy. Pues ha sido un gusto saludar a cada uno de ustedes y pues que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo. Acuérdense que el primer domingo del mes de diciembre vamos a estar ya en nuestro nuevo jardín. Pues muchas gracias y nos vemos en nuestros grupos de conexión el miércoles o si no el próximo domingo en línea. Gracias.